Bien, ya empezamos. Buenos días a todos. Disculpen el atraso, lo que pasa es que mi internet está bastante malo, así que tuve problemas. Oye, vamos a tratar de hacer la clase y seguir con el problema que estábamos ayer, ¿ya? Veamos, les voy a conectar esto, ahora esto. Ya. Déjeme Speaker View, ahí sí. Ya. Entonces, primero, si se acuerdan bien, estábamos viendo un problema en el cual... Buen día, profesor. Te quería preguntar por algo. Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Una pregunta que no escuché? Que ¿cuándo iba a subir las demás clases a la plataforma virtual? Ya la subí. Que ¿cuándo iba a subir las demás clases a la plataforma virtual? Ya subí las clases. Esa era mi duda antes de que partiera la clase. Ah, espérate, creo que ya te respondí. ¿Me escuchan o no? Faltan dos, creo. No, están las 4. No, dame un Bueno, segundo. la de ¿Me escucha ahora? ayer la subí hoy día. ¿Me escuchan o no? ¿Me están escuchando? Ah, Hola. ya. La de ayer, la clase de ayer la subí hoy día en la mañana, pero las demás ya estaban arriba desde hace un par de días, no me acuerdo bien. ¿Ya? Oye, si es que... ¿sabes lo que pasa? Es que tengo el internet está muy re malo donde estoy, por eso es el problema. No, esta cuestión no funciona, ahí sí. Ya, espero que se vea más o menos decente la cosa. Ya, entonces, lo que necesitamos conocer ahora es, primero que nada, lo que es la densidad de carga. Ya habíamos hecho la definición que la densidad de carga es la carga dividido por el tamaño del objeto. En este caso, la carga, en la densidad de carga lineal, se llama lambda. Esta es la notación que vamos a usar. Y en el caso de esta barra, es la carga total en la barra dividido por el largo de la barra. Ahora, si tenemos la densidad de carga, entonces la carga que hay en un pedacito de largo A. Veamos, hay otra cosa que hay que definir acá. Vamos a definir el largo infinitesimal, que es una distancia chica. ¿Ya? Esa distancia la vamos a definir para poder trabajar con las integrales. La distancia, si en el eje X vamos a tener que esa distancia va a ser dx. ¿Ya? Entonces, la distancia infinitesimal la vamos a llamar como dx. Y es un largo chiquitito que hay acá. ¿Ya? De hecho, es el largo de esta carga Q. Este va a ser el dx.
En el eje X le vamos a llamar de X. Por supuesto, en el eje Y le vamos a llamar de Y. Y en otros ejes le vamos a llamar lo mismo, pero con el nombre del otro eje, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la carga infinitesimal que hay aquí en este pedacito de acá? Va a ser igual a la densidad por el largo, ¿cierto? La carga que hay en un pedacito chiquitito va a ser igual a la densidad de carga multiplicado por el largo de ese pedacito chiquitito. Y en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser Q partido por L por dx, ¿ya? Esta entonces va a ser dq. ¿Se alcanza a ver? Sí. Entonces, la carga infinitesimal va a ser eso que tenemos ahí. Va a ser la densidad de carga por el largo. Este concepto de carga infinitesimal hay que aplicarlo a todos los casos en que estemos trabajando. Si estamos trabajando con una barra que tiene solo largo, entonces la carga va a ser la densidad lineal por el largo. Si tenemos una superficie, entonces va a ser la densidad superficial multiplicada por el área de la superficie, ¿ya? Entonces, tenemos ya lo que es de Q. Ahora tenemos que seguir calculando y ver las demás cosas que necesitamos. ¿Cuál es la fuerza? F sub Q. De acuerdo a lo que vimos hace un rato, era la integral de K sub C por Q. Q es esta carga que está acá. Por dQ, que es la otra carga que hay, ¿ya? Acuérdense que cuando uno calcula números infinitesimales, la carga, cuando uno calcula la fuerza, tiene que ser tiene que ser entre dos fuerzas puntuales, entre dos cargas puntuales. Esta es una carga puntual y este de Q, que es un pedacito chiquitito, es también una carga puntual. Multiplicado por las distancias, que sería en este caso R menos R' partido por R menos R' al cubo. Ya, y ahora viene la pregunta complicada. No tan complicada, pero para los que... ¿qué es lo que es R? Acuérdense bien, ¿qué es lo que era R? R es la distancia desde el... es el vector desde el origen hasta la carga Q. Entonces, Felipe Calderón, ¿cuál es R en este caso? Espero que se escuche más o menos bien. Felipe Calderón, ¿estás por ahí? Hola. ¿Hay alguien escuchándome en esta clase o no? ¿O estoy...? Yo creo que sí se escucha. Sí, profe. Ya, entonces Felipe, ¿cómo está? ¿Cuál es R en este caso? R, acuérdate, R, ¿cuál es la definición de R? R es un vector que va desde el origen, este es el origen, hasta la carga Q. Felipe Calderón, entonces, ¿me escuchas o no? Profesor, ¿Ya? dijo en el chat que no puede encender el micrófono. Que no puede, entonces que me responda de alguna manera, pues. Yo estoy viendo el chat y no veo la respuesta todavía. Ah, está quizás por acá abajo.
A ver. Oigan, ¿por qué se ponen tan complicados para la cosa? Basta con decir R es tanto o decir no sé. No le pongan tanto color. Ya, entonces, si es que no puedes encender el micrófono, usa el chat y dime cuánto vale R. Pero, profe, si Profe, Cuéntenme, a ver, Felipe Calderón, ¿sería Q o me equivoco? Es lo que es que estoy ocupado. Q le dije, profe. Q es una carga. Las cargas no son vectores. Estimados, yo necesito que ustedes respondan las preguntas, porque para mí es fundamental que ustedes aprendan, ¿ya? Y para aprender tienen que responder las preguntas. No importa que las respondan mal si nadie les va a decir nada, ¿ya? Entonces, Q no es la respuesta porque Q es una carga. La respuesta es un vector. ¿Cuál sería el vector que va entre el origen y Q? ¿Sería D y Tongo, no, profe? D y Tongo, perfecto. Ahí sí, D y Tongo. O también lo pueden escribir como D, 0, ¿ya? Pero esta es la que vamos a usar, esta es la notación que vamos a usar. Ya, ahora tenemos que encontrar cuánto vale R'. R'. ¿Cuánto vale R'? R' es un vector que va desde el origen también hasta la otra carga, la carga hasta el dq. Ahora, aquí hay que entender bien este concepto. dq es una carga, pero es una carga cualquiera que está dentro de la barra. Por lo tanto, es una carga que es móvil. Este Q está fijo, ¿cierto? Pero este no está fijo porque cuando calculamos la integral, la integral se hace entre 0 y L. Por lo tanto, el dq va a ir variando entre 0, que es este punto, y L, que es este otro punto. Por lo tanto, L, dq es una carga que se mueve. El vector que apunta entre el origen y dq es también un vector que se está moviendo. ¿Me entienden la diferencia? D es un vector fijo, porque D es una cantidad fija, ¿ya? Este no. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que definir un vector que va hacia allá, que parte del origen y llega hasta la carga Q. A este vector tenemos que anotarlo usando una variable. Una variable es algo que puede variar, ¿ya? D, acuérdense, D no varía, es fijo. Pero esto sí necesitamos que varíe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a anotar con una letra X. Y esta letra X va a ser una variable, ¿ya? Variable. ¿Por qué con letra X? Porque estamos usando el eje X, ¿ya? Esa es la anotación. No es que yo necesite anotarlo siempre con letra X, pero lo que se usa normalmente es escribir la variable X, la variable distancia, con el nombre del eje. Si yo estoy en el eje Y, entonces le pongo un Y. Entonces, esta es una variable. Ahora, X es una distancia. Yo necesito un vector. Entonces, ¿cómo escribiría el X usando lo que acabo de hacer? Esta pregunta va para alguien que quiera contestar. Tongo, ¿no? X y Tongo, perfecto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el R y el R'. Esta es fija, esta cosa no hay que ver, esta es fija y esta, acuérdense, esta es una variable. ¿Ya? ¿Y por qué variable? Porque va a variar entre 0 y L.
Ya, y ahora, una vez que tenemos estas dos cosas y que tenemos el dq, acuérdense que el dq ya lo tenemos. El dq va a ser q partido por L por dx. Dx, fíjense que dx va a ser un largo chiquitito, ¿cierto? Va a ser el largo de este pedacito de carga. Y este dx también va a ir variando, porque el dx va a estar primero aquí, después por acá, después por allá, y así sucesivamente hasta llegar al final de la barra. Entonces, aquí tenemos ya las tres variables, y ahora el resto es más o menos fácil, ¿cierto? R menos R', ¿cuánto va a ser? R menos R' va a ser D según I menos X según Itongo, y eso es D menos X Itongo. Módulo va a ser R menos R', va a ser ¿qué cosa? La raíz de D menos X al cuadrado, y eso va a ser D menos X. ¿Estamos? Ya. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos R menos R', tenemos el módulo, tenemos dq. Ahora tenemos que armar la integral. Entonces, vamos a tener, la fuerza va a ser igual a ¿qué cosa? La integral de K por Q por dq. dq era Q partido por L de X. Por R menos R'. ¿Cuánto es R menos R'? Es esto que está acá. D menos X Itongo partido por el módulo al cubo. D menos X al cubo. ¿Estamos? Ya. Ahora que tenemos el sistema listo, tenemos que ver los límites. Primero que nada, antes de ver los límites, tenemos que saber qué es lo que estamos integrando. ¿Qué es lo que estamos integrando? Integración en dx. En dx. Por lo tanto, esta es la variable que tenemos que saber desde dónde hasta dónde va a variar. Entonces, en este caso, límites. Aquí es más o menos fácil, ¿cierto? ¿Desde dónde hasta dónde varía el x? El x varía desde 0 hasta L. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la barra empieza en 0 y termina en L. Entonces, x va a ser entre 0 y L. Por lo tanto, esto de aquí va a ser entre 0 y L. ¿Estamos? Ya. Ahora que ya tenemos esto listo, ahora podemos integrar. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Primero vamos a simplificar un poquitito. K es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. Q también es constante, Q partido por L, toda esta cosa también es constante, por lo tanto sale fuera de la integral. Ya, dx es variable, d menos x también varía, y esto también varía. Itongo, ¿qué hacemos con el itongo? ¿Lo sacamos fuera de la integral o no lo sacamos fuera de la integral? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan? ¿Sí o no? ¿Lo sacamos fuera de la integral? Solamente podemos sacarlo fuera de la integral si es que es constante. Itongo, ¿es constante o no es constante? Brian Salas. Sí. ¿Es constante? Sí, es constante, ¿cierto?
Desgraciadamente tengo muy mal internet, así que no se puede. Yo creo que sí, porque es la dirección del vector, ¿no? ¿Y eso no debería cambiar en el tiempo? No, justamente, es muy bien. El itongo, ¿qué es lo que es el itongo? El Profe, ¿me itongo es escuchó? un vector, fíjense, es un vector que está aquí, ¿cierto? Este es itongo. No es la dirección, es un vector. Ahora, los ejes cartesianos tienen la característica de que no varían en el tiempo, son fijos. Por lo tanto, el itongo es un vector fijo. Pero los otros ejes no. Hay otro sistema de coordenadas que son el sistema cilíndrico y el esférico, y esos sí varían en el tiempo o lo que sea. Por lo tanto, en ese caso uno no puede sacar los otros vectores hacia afuera, pero en el caso de los cartesianos sí se puede. Entonces el itongo lo sacamos para afuera también. Y ahí calculamos lo que nos queda. Aquí tengo d menos x y d menos x al cubo. Aquí se me va 1, por lo tanto me queda, ¿qué me queda? Dx partido por d menos x al cuadrado entre 0 y L. ¿Ya? Y ahora sí, esto sí es fácil de integrar y me da K por Q por itongo partido por L por ¿qué cosa? La integral de esta cosa es 1 partido por d menos x, 1 partido por d menos x, con un menos acá, ahí estaría, ¿cierto? Sí. Y eso evaluado entre 0 y L. ¿Ya? Entonces, aquí, ahora que ya tenemos esto escrito bien de una forma más correcta, podemos integrar. Y ahora calculamos esto y estamos listos. K por Q partido por L y tongo, factor de hay un menos que está acá afuera, 1 partido por D menos L menos 1 partido por D, ¿cierto? Ya. Y ahí tenemos entonces la fuerza. Lo último, y ahí tenemos la fuerza, y esa es la fuerza que la barra completa ejerce sobre D. ¿Ya? Acuérdense que cuando uno está trabajando con un cuerpo que tiene volumen, el cuerpo completo ejerce fuerza. No es que haya un vector que ejerce fuerza, un pedacito que ejerce fuerza sobre D, sino es la barra completa. Y esa fuerza total va a ser esta F de aquí. Veamos un poquitito. Supongamos que esta es positiva y esta es positiva. La fuerza tiene que ir hacia afuera, ¿cierto? Ya. Si va hacia afuera, esto debería ser positivo. ¿Es correcto o no es correcto? Aquí tenemos un menos. A ver, ¿cuál es mayor aquí? Este 1 partido por D menos L. Este es más chico, por lo tanto este es más grande. Este es grande y este es 1 partido por D, el más chico. Ya. Ya, ahora sí volvió el internet.
Bien, veamos. Lo que tenemos que ver ahora es si esto es correcto. Fíjense que si las dos cargas son positivas, la fuerza tiene que ir hacia afuera, ¿cierto? Pero aquí me dio un signo menos y acá también este de aquí, D menos L es más chico, por lo tanto 1 partido por eso es más grande. Entonces esta parte de acá es positiva, por lo tanto esta fuerza me da negativa. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta integral no estaba bien hecha y la integral de d menos x al cuadrado es más s de ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo derivo me va a dar menos 1 partido por d menos x, menos por la derivada de lo de adentro, por lo tanto este me da otro negativo y este debería ser positivo. Y ahí tenemos entonces la respuesta, ¿ya? Bien. Vamos a cambiar un poco esto y les voy a mostrar. Bien. Vamos a ver ahora el campo eléctrico. Ya vimos lo que es la fuerza y calculamos la fuerza cuando hay una... espero que esto esté funcionando. A ver, déjenme ver si está funcionando todo. Ahí sí. Ya. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me están escuchando, no? Sí, Ya. profe, todo bien. Ah, qué bueno, es que, como les digo, el internet está tan malo que cuesta un poco saber si está funcionando todo. Ya, entonces vamos a ver ahora un concepto que es el campo eléctrico y que está muy relacionado con la fuerza, así que es más o menos simple de entender si es que uno entiende lo que es la fuerza. Ya sabemos que la fuerza eléctrica está relacionada con dos cargas puntuales y cuando una de las cargas no es puntual, uno usa el mismo concepto de carga puntual, pero usa además la suma, el principio de superposición. El campo eléctrico es un concepto que se inventa para poder simplificar los cálculos eléctricos, ¿ya? El campo eléctrico se define de una manera bastante simple. Se define como la fuerza dividido por Q sub 0. ¿Qué es lo que es el Q sub 0? El Q sub 0 es una carga que se llama carga de prueba y que es positiva, pero esta fuerza, la fuerza ustedes saben que está generada por dos cuerpos, ¿cierto? Uno de los cuerpos es Q y el otro cuerpo tiene carga Q sub 0. La fuerza sobre Q sub 0 dividida por la misma carga Q sub 0 me va a dar el campo eléctrico en el punto donde está esa carga Q sub 0. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo claro. El campo eléctrico es producido por una carga distinta de Q sub 0. Q sub 0 es pequeña
de manera que no altera la distribución de carga que genera el campo. ¿Qué es lo que pasa? Que si Q sub 0 fuera muy grande, la otra carga podría cambiar, pero Q sub 0 es más o menos chica. Q sub 0 es positiva. Además, la dirección y sentido del campo eléctrico es la dirección de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q sub 0. Entonces, volviendo un poco, recapitulando, el campo eléctrico se define a partir de la fuerza que actúa sobre una carga Q sub 0, ¿ya? Y uno toma después esa fuerza, la divide por Q sub 0 y eso nos da el campo eléctrico, ¿ya? Y las unidades de campo eléctrico son Newton partido por Coulomb. ¿Por qué? Porque la unidad de fuerza es Newton y la unidad de carga es Coulomb, así que la unidad de campo eléctrico es Newton partido por Coulomb, ¿ya? Ahora, lo que ocurre es que uno después empieza a trabajar directamente con el campo eléctrico, olvidándose un poco de la carga Q sub 0. Cuando uno tiene fuerzas, uno siempre tiene que tener dos cuerpos, ¿cierto? En el caso del campo eléctrico, uno solo necesita un cuerpo, que es el que genera la carga, el que genera el campo. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios de todas maneras, así que no es tan complicado, porque cuando uno entiende lo que es la fuerza, el campo se entiende rápidamente. Entonces, la fuerza, supongamos que tenemos dos cargas, Q y Q0. Estas dos cargas Q, una carga Q y una carga Q sub 0. La fuerza entre esas dos cargas es K sub C por Q sub 0 por R tongo partido por R cuadrado. Ahora, R tongo apunta de Q a Q sub 0. A ver, acuérdense que cuando uno calcula el campo eléctrico, a uno le interesa la fuerza sobre Q sub 0. Entonces, porque cuando uno tiene fuerzas, hay siempre dos fuerzas. Una que actúa sobre Q sub 0 y la otra que actúa sobre Q. Ahora estamos preocupados de la fuerza que actúa sobre Q sub 0. Entonces, la fuerza ya la habíamos calculado, es K sub C por Q sub 0, R tongo partido por R cuadrado. Y R tongo apunta desde Q a Q sub 0. R es la distancia, R es la distancia entre Q y Q sub 0. Si dividimos por Q sub 0, vamos a obtener que el campo va a ser K sub C, Q partido por R cuadrado, R tongo, ¿ya? Y ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a tener en estos casos? El campo es independiente de Q sub 0, porque nosotros dividimos por Q sub 0. Si la carga Q es positiva, el campo se aleja de la carga. Si es negativa, el campo apunta hacia la carga que genera el campo, como se muestra en la figura, acá, por ejemplo. Entonces, aquí está, esto es lo que nos sirve para entender la cosa. Aquí tenemos una carga Q, que es la que genera el campo, y aquí tenemos una carga Q sub 0, que es la que recibe el campo. O, equivalentemente, Q sub 0 siente una fuerza que le ejerce esta carga de acá. ¿Ya? Entonces, si Q sub 0 es positiva y Q es positiva, el campo apunta para afuera porque la fuerza apunta para afuera. Si Q es negativo, la fuerza apunta hacia adentro y el campo también apunta hacia adentro. ¿Ya? Así que, en realidad, el campo eléctrico y la fuerza son casi lo mismo. Ahora, para poder trabajar con estas cosas, uno necesita siempre un sistema de coordenadas. Esto ya lo hemos visto. Y cuando tenemos el sistema de coordenadas, vamos a definir dos vectores, R y R'. El vector R es el vector que va entre el origen y la carga Q sub 0. O
el punto O, en este caso le estamos llamando punto P, que es donde está la carga Q sub 0, está el punto P. R' es el vector que va entre el origen y la carga Q que genera el campo. Este vector de acá arriba es R menos R'. ¿Ya? Entonces, R tongo, ya lo hemos visto también, R tongo se puede calcular como R menos R' partido por el módulo de R menos R', y con eso el campo eléctrico va a quedar esto que está aquí. Esto es el campo eléctrico entre dos cargas puntuales. Si se acuerdan bien, este campo eléctrico es igual a la fuerza, salvo por el Q sub 0 que le falta puesto aquí. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico que genera una carga Q es esto que está aquí. Acuérdense que el campo eléctrico, hay dos posiciones siempre. Hay una posición que es donde está el campo eléctrico, donde se calcula el campo eléctrico, y la otra posición es donde está la carga que genera el campo eléctrico. ¿No? Ya. Entonces el campo eléctrico depende, igual que la fuerza, depende del cuadrado de la distancia, del inverso del cuadrado de la distancia, y cosas de ese estilo. Ya. Como el campo eléctrico proviene de la fuerza, tiene las mismas propiedades que la fuerza. Por ejemplo, las fuerzas son aditivas. Las fuerzas eléctricas se superponen. Si yo tengo dos fuerzas sobre una carga, la fuerza total va a ser la suma, ¿cierto? Lo mismo con el campo eléctrico. Si tengo dos campos eléctricos sobre un punto, esos dos campos eléctricos se van a sumar y el campo total va a ser la suma de esos dos campos. Después, vamos a calculemos el campo eléctrico. Mira, hagamos este ejemplo, ¿ya? Hagamos este ejemplo, calcular el campo eléctrico producido por un dipolo en un punto P, como se indica en la figura. Este es el campo eléctrico, ¿ya? A ver si más adelante debe haber otro ejercicio un poco más difícil. Ya, vamos de nuevo, espero que me acompañe el internet. Se me perdió dónde está. Q y menos Q. Y por supuesto hay una distancia D, me imagino. ¿Dónde están las distancias? No importa. Ya, esto va a ser 2A. Ya, aquí está el problema. Es un dipolo. El dipolo tiene una carga Q y una carga menos Q, y son iguales en magnitud, pero son distintas en signo, ¿ya? Primero que nada, ¿dónde conviene ubicar el campo,
sistema de coordenadas. Acuérdense que lo primero que hay que hacer es el sistema de coordenadas. ¿Alguien, dónde les parece que es? Y eso tiene que ser el lugar más fácil. ¿Quién sugiere algún lugar para poner el sistema de coordenadas? Sería en la carga Q. En la carga Q, ya, perfecto. Pongámoslo en la carga Q entonces. Pongamos aquí el sistema de coordenadas. Se puede poner en, no es que sería, puede ser en cualquier parte. Ustedes definen dónde se pone el sistema de coordenadas. Y hay que tratar de, por supuesto, que sea lo más fácil posible. Pero cada uno define el sistema de coordenadas. Pero si tú quieres aquí, hagámoslo acá. Ahí tenemos Y y aquí tenemos X, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos calcular? Calcular E en P. En el punto P, acá arriba. El punto P está a una distancia H. Entonces, acuérdense que el campo eléctrico es parecido, es casi igual a calcular la fuerza. Es como si aquí tuviéramos una carga Q0 y aquí tenemos una carga Q. Entonces, ¿cuál es el campo? Primero que nada, el campo va a ser el campo que genera Q más el campo que genera menos Q, ¿cierto? Porque tenemos dos cargas y por lo tanto esas dos cargas generan un campo acá arriba en el punto P. ¿Cuál es? Por lo tanto, calculamos primero este y después este otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula el campo? El campo eléctrico es parecido, a ver, vamos a ponerlo aquí, acuérdense que la fuerza es parecida, no es lo mismo, es parecida al campo eléctrico. ¿Cómo se calcula? K por Q. Q sería esta carga de acá. Vamos a calcular E sub Q primero, ¿ya? F sub Q. E sub Q, que sería el campo que genera esta carga allá arriba. K por Q por, ¿qué cosa? R menos R' partido por R menos R' al cubo. Fíjense que esta formulita de aquí es genérica. Esta es válida para cualquier campo eléctrico que genera una carga puntual. Pero tenemos que aplicar esta fórmula acá, al problema que estamos viendo. Entonces, empecemos con lo fácil. ¿Cuánto sería el vector R? Vamos a ver si alguien tiene el micrófono bueno por ahí. Ángel Vilches. ¿Cuál sería el vector R en este caso? Si yo quiero calcular el campo de Q. Tendría que ser 0 y tongo, puesto que está en el origen. Excelente. Está en el origen, por lo tanto es 0 y tongo, que es lo mismo que 0 en realidad. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería R'? R' es el vector que va desde el origen hasta el punto P. Este en realidad vale A. Ángel, tú mismo, ¿cuál sería el R' entonces en este otro caso? Tendría que ser A, no, a ver. Ajá. Sí, A y tongo, HJ tongo, más Ah, HJ. perfecto, súper bien. Entonces, este R' es el vector que va hacia allá. Y si se acuerdan bien, lo que dijo Ángel era que este vector R' es la suma de este vector más este otro vector, ¿cierto? Este vector que va aquí, que es la hipotenusa del triángulo, es la suma de este más este otro. Y ahí tenemos R y R'. Y con eso estamos listos. Profesor, tengo una duda. ¿Ya? Tal vez me confundí, pero cuando uno aplicaba la fuerza, ¿sí? Cuando uno calculaba la fuerza, el vector R era desde el origen hasta
la carga que recibía la fuerza. En este caso no debería ser lo mismo que R sea desde el origen hasta el punto P, que es el que recibe el campo, ¿o no? A ver, espérate, ¿cómo lo habíamos hecho? Sí, tienes razón, dame un segundito. A ver, tenemos Q y Q0, por ejemplo. Entonces tenemos... Ah, sí, claro. Habíamos dicho antes que este era R' y este era R. R' es... Oh, me equivoqué. No, 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 tienes toda la razón, me equivoqué yo. Sí, 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 sí. Sí. Habíamos dicho que el vector R, el vector R era el vector que iba hasta la carga que recibe la fuerza. Y en este caso, el vector R es el vector que va hasta el punto, el que recibe la fuerza es Q0, ¿cierto? Y es el mismo punto que donde uno calcula el campo eléctrico, por lo tanto, en realidad este es R', perdón, este es R. Sí, 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 así que tienen toda la razón, me equivoqué yo. Entonces, esto es al revés. Este es R' y este es R. ¿Ya? Qué bueno que me dijiste. Ya, entonces, fíjense que el R' es el vector que va a la carga que genera el campo o la carga que genera la fuerza. Y el R es el vector que va al punto que recibe la fuerza o el punto donde se calcula el campo eléctrico. Entonces, en realidad, este es R y ese es R', ¿ya? Ya, entonces tenemos R' es 0 y R es eso que está allá. Y ahora calculamos esto, que es facilito, ¿cierto? R menos R', ¿cuánto da? Da 0, 0 menos A y tongo, menos HJ tongo. Y el módulo de R menos R' es la raíz de A cuadrado más H cuadrado, Profe, ¿cierto? la distancia la calculó al revés. Ah, pero da lo mismo. R menos R' o R' menos R. Acuérdense No, que no, R... pero no el módulo, profe. Profe, no el módulo, sino la distancia por la dirección. Porque debería quedar positivo, ya que R es A y tongo más H y tongo menos 0, entonces debería quedar positivo. En R menos R', profe. Tienes razón. R menos R'. Sí, 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 sí. Mira que estoy cuadrado. Estoy mal hoy día. Voy a tener que tomar otro café, parece. Sí, sí, tienes toda la razón. Ahí está. R menos R', A y tongo más A es positivo. Sí, porque ya, entonces, con esto, espero no volver a equivocarme, ¿cierto? Es un Q. Tenemos K por Q por R menos R', que sería A y tongo más HJ tongo, partido por la raíz de A cuadrado más H cuadrado, y eso al cubo. ¿Ya? Súper. Ya, y ahora calculemos, ahora tenemos ese, ¿cierto? Vamos a calcular ahora, rapidito, calcular ahora E sub menos Q. La fórmula es la misma, la fórmula es la integral todavía no, es K por menos Q por R menos R' partido por R menos R' al cubo, ¿ya? Y en este caso lo mismo, ¿cuánto sería R? R es el vector que va aquí al punto donde calculamos el canto, al punto P. R es el mismo que antes, porque estamos calculando en el mismo lugar, por lo tanto sería A y tongo más HJ tongo.
Y R' va a la segunda carga, que es menos Q. Y esto sería fácil, sería 2A y tongo. Ya, pues y ahí estamos listos con el segundo, y por lo tanto nos queda que E sub, voy a ir un poquitito más rápido, E sub menos Q es igual a K por menos Q por R menos R'. R menos R' sería este menos este, sería A menos 2A, este sí sería menos A y tongo más HJ tongo, ¿cierto? Partido por el módulo de esta cosa. Y el módulo de esto es lo mismo que antes, raíz de A cuadrado más H cuadrado, y eso al cubo. Y finalmente, el campo total es igual a E sub Q más E sub menos Q. ¿Ya? Y aquí tenemos E sub Q y acá tenemos E sub, perdón, a ver, ese es menos Q, ese es menos Q ahí. Y ahí estaríamos. Ahora hay que sumar vectorialmente estas dos cosas y con eso obtenemos el campo eléctrico. Pero si se fijan, cuando uno, la fórmula es siempre la misma, que es esta formulita de aquí con los R y R'. Y una vez que uno entiende esta formulita y cómo obtener los valores que son específicamente el R y el R', entonces va a ser más o menos simple aplicar el resto de las cosas. A propósito, esta formulita de aquí, R menos R', se ocupa para la fuerza, se ocupa para el campo, más adelante vamos a usarla también para el campo magnético y para la fuerza magnética. Así que si uno entiende bien esta parte de qué es lo que es R y qué es lo que es R', y a dónde apuntan, con eso estamos más o menos bien. Bien, se me acabó el tiempo, pero alcanzamos justo. Así que la próxima clase, mañana seguimos mañana seguimos viendo campo eléctrico y probablemente vamos a ver algunos ejercicios de campo eléctrico generado por una carga no puntual, un volumen o alguna cosa así. Eso. Nos vemos, estimados, entonces, pues, salvo que tengan alguna duda. Profe. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. ¿Ya? ¿Me podría explicarme de nuevo el campo eléctrico del menos Q? Porque me queda una duda en el vector de posición. Ah, ya, mira. Puso... Baje un Ya. poco la... Mira, ahí está, ¿cierto? ¿Dónde está el más H? ¿Eso no debería ser negativo? Porque como se invierte en... Veámoslo. Como se invierte el orden. A ver, voy a borrar acá. Mira, R, lo entiendo. R es el vector que va desde el origen hasta el punto P, que sería A y tongo más HJ tongo, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Después R' es el vector que va hasta acá. Y ese vector es 2A y tongo. Entonces, R menos R' sería igual a y tongo más HJ tongo menos R', que sería 2A y tongo. Ya. Y ahí tienes menos A y tongo más HJ tongo. ¿Verdad? Ya. ¿Viste? Y después el módulo da lo mismo si es negativo o no, porque el módulo son cuadrados, así que se van los negativos. Ya, perfecto. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Súper, ahí nos vemos. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe.